Bienvenidos al episodio número 4 de Edificando Experiencias. El día de hoy estamos con una gran invitada, Kelly González, subgerente de Concretos y Estructuras de Colombia. Kelly, bienvenida. Dani, muchísimas gracias por esta invitación tan especial. Bueno, Kelly, primero que todo, como el podcast lo dice, Edificando Experiencias, la idea es primero que todo empezar por la experiencia de ustedes como constructora y queremos empezar desde el inicio, desde los cimientos. ¿Cómo fue que empezó Concretos y Estructuras? Bueno, te cuento que cuando nosotros iniciamos hace 20 años en el mundo de la construcción, se comenzó de una forma muy empírica, ¿cierto? Digamos que en ese momento no había como tanta reglamentación, ni había tanta normativa que nos exigiera a nosotros como constructores ser muy rigurosos en toda la parte técnica y en todo el tema de sistemas de gestión. Entonces comenzamos inicialmente con una casa que era un remate Bancolombia y lo primero que hicimos fue que hicimos una remodelación de esa vivienda que inicialmente iba a ser pues como ese proyecto para la familia. Pero al renovar esta vivienda vimos que en la construcción había una buena oportunidad para formar un negocio que fuera ya como una empresa de vida, para la vida. Y pues ahí nació Concretos y Estructuras de Colombia, hace ya casi 20 años. Y cuando empezaron, ¿cuántas personas eran? Iniciamos y pues al principio se tenían más o menos como unas 10 personas de base. Ahí es cuando comienza uno como con los de todito, como se dice en el gremio, el que hacía una cosa, el que hacía la otra, que es como multifuncionales. Sí. Y ya pues como el tiempo y la experiencia y también la normativa nos hizo pues ya como empezar a hacer las cosas de una forma más estructurada, más rigurosa y empezar a formar lo que hoy en día es nuestra empresa familiar. Bueno, tengo entendido que tu papá fue el que empezó como con el negocio Sí, así es. y él estudió algo relacionado con construcción o... No, mira que mi papá pasó por todos los negocios, pasó por negocios de transporte, de compraventas, comercio de todo tipo. Y cuando llegó a la construcción, que fue como te dije, por este tema familiar, buscando una vivienda para nosotros, y encontró una oportunidad de negocio importante, lo que dijo fue, bueno, acá hay una oportunidad, hay que saber hacerlo y hacerlo bien, ¿yo qué hago? Entonces lo primero fue que se fue para las curadurías y dentro de las mismas curadurías consiguió los aliados para poder empezar a hacer las construcciones. Entonces allá mismo lo asesoraron con los arquitectos que radicaban dentro de las curadurías, con los ingenieros. Entonces él lo que hizo fue más desde la visión inversionista comenzar a invertir en terrenos que se veía que tenían potencial y luego, apoyado pues de todo el tema de las curadurías, se comenzó a hacer la construcción. Incluso ellos mismos le facilitaban los teléfonos de los contratistas que trabajaban para los municipios y así fue que se comenzó. ¿Y tú crees que, por ejemplo, hoy en día alguna persona que quiera empezar a crear una constructora que no es ingeniero civil, no es arquitecto, crees que ese modelo se puede hacer hoy en día? Hoy en día, o sea, sí se puede hacer, claro, solamente que lo que te digo es que como cada vez las normas son más rigurosas y cada vez hay más exigencias técnicas, entonces mi recomendación siempre es que estén muy bien asesorados y muy bien acompañados y que como inversionistas no arriesguen el capital queriendo ser el de todito que hace todo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces al poner unos patrimonios importantes que tenemos, digamos que nuestro patrimonio base y poner ese patrimonio en riesgo, pues el riesgo ya es demasiado alto en este momento como para arriesgarlo. No es lo mismo antes que no teníamos, por ejemplo, certificados técnicos de ocupación, que no teníamos entes de control urbanístico, que no había una normativa de NSR 10 tan rigurosa y tan exigente. Bomberos, por ejemplo, que no era tan exigente, el mismo control urbanístico que hace las visitas a, a las obras, pues digamos que no se ejercía ese mismo control en las obras. Entonces hoy en día lo ideal es que siempre estén acompañados de arquitectos, ingenieros, que cada uno esté especializado como en su rubro para que no pongan en riesgo ese patrimonio. O sea, creo que, según lo que te entiendo, es más fácil uno buscar invertir en, de pronto en algunos proyectos que estén liderados por personas que ya tengan experiencia más que uno ponerse sin conocimiento a uno mismo, pues como a construir. Sí, sí, digamos que si yo tuviera un capital
hoy para invertir en construcción hay dos caminos. Lo que haría es o aliarme con una constructora que ya tenga la experiencia de invertir una porción de mi capital ahí y aprender de esa forma, o comenzar con obras muy pequeñitas como remodelaciones y cosas así, Como y así ya tú flipping. te vas empapando, exactamente, haciendo por ejemplo flipping, y así ya tú te vas empapando de las diferentes, digamos que los diferentes campos de acción, ¿cierto? Porque se tienen muchas actividades que pueden tener frentes abiertos al mismo tiempo, y también vas entendiendo cómo se dan los flujos y cómo se da la parte legal. Ok, interesante. Bueno, ¿y tú en qué momento fue que entraste a la empresa? Pues mira, digamos que este sueño de ser ingeniera comenzó desde que yo estaba muy pequeña. Tengo un tío que es ingeniero civil, y cuando estaba a punto de graduarme del colegio, le pregunté, tío, ¿me voy por arquitectura o por ingeniería? Y entonces él me dijo, no, ingeniería, es que el ingeniero es capaz de hacer lo que el arquitecto no es capaz de hacer. Cosa que hoy difiero un poquito de ese Ok, eso puede concepto. ser polémico. Sí, porque hay arquitectos constructores, hay arquitectos que tienen todas las capacidades para construir también, aunque digamos que acá en Colombia el arquitecto no se encarga de hacer el plano estructural y demás, hacen los planos arquitectónicos, pero en el resto del mundo realmente quien se lleva el nombre dentro de una obra y el que tiene el reconocimiento es el arquitecto. Es diferente acá en Colombia, irónicamente, porque acá en Colombia realmente el trabajo grueso, fuerte, importante lo hace el El ingeniero, ingeniero. pero en el resto del mundo no. Entonces, finalmente pues decidí meterme en este cuento de la ingeniería, Gracias al consejo de tu tío. gracias al consejo de mi tío. Tenía 17 años y comencé pues a estudiarlo. Me metí muy por el lado de las estructuras al principio. Estaba fascinada con todo el tema del cálculo estructural, aislamientos sísmicos para estructuras. Luego, digamos que por el ejercicio y por todo lo que hemos venido haciendo, me ha parecido súper interesante explorar los diferentes campos de acción dentro de las edificaciones, ¿cierto? Entonces pasé por todo el tema de cálculo estructural, todo el tema de aislamiento sísmico, luego me fui para obra a aprender de grandes constructoras Fuera de la empresa. fuera de la O empresa, sea, ahí claro, todavía no para... habías trabajado nada, No. nada en la empresa. Bueno, mientras estuve en la universidad siempre estuve involucrada con los proyectos de la empresa. Ok. Siempre iba ahí, estaba en la sala de ventas, atendía a clientes, miraba los procesos constructivos, pero nunca me involucraba pues como propiamente con una responsabilidad. Y después de que me gradué, entonces trabajé con otras constructoras importantes de acá de Colombia, muy importantes, para poder adquirir la experiencia y saber cómo se hacía en otras partes y poder traer ese conocimiento ya a la empresa de nosotros. Ok, perfecto. Bueno, ¿y qué crees que ha sido como el mayor aprendizaje que tú dijeras? Gracias a Dios o, bueno, lo que creas tú. Yo hice esta escuela y ¿qué aprendiste así como valioso que lo aplicaras ya en la constructora? Muchas cosas. Mira que de cada lugar en el que he trabajado he podido rescatar diferentes cosas. Por ejemplo, de todo el tema de la parte estructural, rescato que las cosas no se hacen simplemente como que si tú vas a hacer la disposición de un acero dentro de una viga o dentro de una columna, esto no es al azar. O sea, el estribo se pone donde se pone por una razón y la varilla va con un diámetro por una razón. Entonces es entender que muchas veces nosotros acá somos como muy coloquiales, pues, o muy tranquilos en todo ese tema estructural, y resulta que es que esto tiene una base de un cálculo importante, ¿cierto? No es como que es que el ingeniero le quiere meter mucho acero a eso y eso sale muy caro y es por deporte, no, realmente eso tiene un fundamento y es importante respetarlo, porque finalmente ingenieros que se dedican a eso tienen toda la experiencia, y sale de una base científica, entonces ahí me parece importante. De otras constructoras, por ejemplo, ¿qué aprendí? Todo el tema de procesos constructivos. De una aprendí el tema de la estandarización de los procesos, que me parece supremamente valioso, porque si tú quieres ser muy eficiente, costo eficiente, entonces tienes que tratar de optimizar en tiempo, tienes que tratar de optimizar en costos, y
digamos que esos modelos en los que tú replicas un edificio, por decirlo así, lo hiciste acá y luego vas y lo replicas casi que igual en otro punto, ahorra mucha curva de aprendizaje dentro del equipo de trabajo. Y eso fue lo que tú trajiste a la constructora. Claro, esa parte es importante, pero no siempre se debe aplicar, porque entonces está el otro lado, que fue lo que aprendí de otra de las constructoras, y es, yo no puedo cobrar lo mismo por un edificio que yo estoy replicando en un estrato 3 y en un estrato 5, si es que el que me está pagando el estrato 5 tiene mayor capacidad adquisitiva y por ende va a esperar unos acabados, unas distribuciones, unas zonas comunes distintas. Entonces, de esa otra constructora aprendí que cada proyecto tiene que tener un valor agregado y eso es lo más importante que he podido rescatar para nuestra constructora. Con el equipo de trabajo hemos tratado siempre de llevar unos procesos y la gente sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer y eso nos ha ahorrado mucha curva de aprendizaje. Pero siempre tratamos de que cada uno de los proyectos tengan como su sello, su personalización y que sea diferente. Bueno, pero cuando tú llegaste como con esas ideas, que eso pasa mucho cuando digamos que llega una segunda generación, tercera, Sí. tú venías con una experiencia y de pronto cuando llegaste a la constructora ellos tenían una forma de trabajar diferente. ¿Te pasó Claro, como ese choque claro. como en la forma de trabajar? Hubo gente que salió no porque yo hubiera querido, sino Sí, porque obviamente son visiones de vida distintas, son visiones del negocio distintas. Entonces hubo gente que no estuvo de acuerdo y hubo pues ahí como unos choques importantes. Eh, También se daba que, por ejemplo, nosotros queríamos hacer un proceso constructivo de una manera y ellos ya venían acostumbrados a hacerlo de otra forma. Entonces, que una mujer llegue a un gremio de hombres con una figura de autoridad y a cambiar a cambiar las el estilo cosas, tradicional y o como sea, nuestro cerebro de por sí se resiste al muchísimo al cambio. cambio. Ujú, Y por encima de todo llega una mujer claro, a intentar como, pues, no imponer ni conciliar, es como dar un punto de vista distinto y se tiene que llegar a esa conciliación, ¿cierto? De, listo, lo vamos a hacer así, pero la razón es por esto y esto. bueno, ¿y cuál crees que fue la clave para que ellos empezaran a cambiar eso? Yo creo que con el tiempo me he ido ganando el respeto. ¿Cómo? Pues como te digo, como con el tiempo mostrando resultados. Cuando un edificio ya queda listo, terminado, bien habitado y la gente está feliz, es como que Miren que sí se miren que podía sí, hacer sí, así. exactamente. Ok. Ha sido la misma experiencia la que ha dicho como, bueno, hay que respetar los procesos y que se haga así. Yo soy súper abierta y siempre tengo en cuenta el La punto de experiencia vista. también. Claro, es que el que está en el barro todos los días tiene la experiencia, hay que respetarles que ellos también saben cómo hacerlo, ¿cierto? Claro. Pero digamos que esta otra parte técnica es como el complemento, no es ni lo uno ni lo otro, es que las cosas se tienen que complementar. Por ejemplo, tuvo alguien que de pronto esté en ese momento de Kelly cuando salió de la universidad y apenas iba a empezar y de pronto tiene un familiar con una constructora o tiene pues como un plante para empezar. ¿Tú qué le recomendarías? ¿Que empiece o que haga esa misma trayectoria que tú hiciste? De meterse de pronto en una constructora más grande, coger cancha. Pues Ok. a mí sí me parece súper importante esa parte, porque el, digamos que la vida del emprendedor es muy solitaria, porque eres tú con tu retroalimentación, con tu equipo de trabajo que al final te rinde cuentas a ti, entonces Ujú. van a decirte lo que tú quieres escuchar generalmente. Entonces, esa retroalimentación que se da en los equipos de trabajo, donde tú no eres jefe, donde tú no eres el que tiene el control, es súper importante. Y además es como un tema de humildad, de estoy aquí porque voy a aprender, y más una persona que Bueno, apenas acaba de salir de la universidad. Esto es una profesión que se construye en el día a día, que toma tiempo. Hay gente que es muy genio ujú. y que Sí, desde que está en la universidad sabe muchas cosas, pero esto es otra cosa, o sea, sí, yo lo digo es porque digamos que ahorita hay una ola pues de que no le trabajes a nadie, ¿sí me entiendes? Como esa mentalidad que de pronto nos han tratado de vender
de ser tu propio jefe, de libertad financiera, todo ese tema, y que a veces la persona que es muy joven lo quiere coger así desde el principio y de pronto antes está cometiendo o está perdiendo la oportunidad de aprender de los que ya pasaron por ahí hace rato, ¿no? Mira, yo te lo digo, Dani, casi que como el proceso constructivo. Tú no puedes pretender pegar el ladrillo del quinto piso cuando no has hecho las fundaciones. O sea, todo tiene un proceso y uno quisiera que los procesos fueran muy rápidos y muy acelerados. Si tú desde que estás en la universidad ya estás metido en obra, ya estás aprendiendo, ya estás teniendo retroalimentación con colegas, ya estás conociendo a la gente del gremio, el lenguaje, cómo se da la estructuración financiera de un proyecto, pero en la vida real, perfecto, emprende. Pero si desde la universidad no lo estás haciendo, lo ideal sería hacer una práctica, salir a hacer, pues, a hacer trabajo de campo 1 o 2 años y por lo menos ahí ya tener unas herramientas para poder salir a emprender. Ok, eso me parece súper buen consejo para que lo tengan en cuenta los que están en esa posición. Bueno, Kelly, cuéntanos un poquito, digamos que hablamos un poco de la historia, pero no hemos hablado en sí de la empresa, la constructora. ¿Cómo está ahorita pues distribuida? ¿Qué proyectos tienen? ¿Qué proyectos de pronto han realizado? Cuéntanos un poquito más. Bueno, mira, nosotros nos dedicamos principalmente a construir en el sur del Valle de Aburrá, en la ciudad de Medellín. Hemos hecho alrededor de unos 18 proyectos, todos completamente terminados, al 100%, finiquitados con éxito. Gracias a Dios nunca hemos tenido como ningún inconveniente. Hasta el día de hoy todo ha fluido pues muy bien. Dentro de lo que nosotros hacemos es el desarrollo de vivienda y de espacios comerciales. Ese es nuestro principal enfoque. Ok. Bueno, y tú, antes de empezar el podcast, me contabas que también hiciste una especialización y una maestría, ¿cierto? Sí, La especialización fue en... en EAFIT. Hice una especialización en gestión de la construcción. Gestión de la construcción es como una gerencia de la construcción. Hay gerencias financieras, que es para dedicarse netamente como a toda la estructuración de proyectos, a la gerencia de proyectos, y está la gestión de la construcción que abarca temas constructivos también. Entonces, digamos que es como el mix entre la gerencia de proyectos y toda la parte constructiva. No, ok. Bueno, y hay algo que así sí me llamó mucho la atención y que por eso te quise traer aquí al podcast. Y es que hace Sí, poco me comentabas que hiciste una maestría en neuroarquitectura, sí, ¿correcto? sí, así es. Bueno, ¿y qué es eso? Bueno, mira, entonces hice una, pues estoy a punto de ya de graduarme, de entregar mi tesis de maestría de la Universidad de Alicante en España en neurociencias aplicadas a la arquitectura. Las neurociencias aplicadas a la arquitectura son una disciplina, digamos que relativamente nueva, donde lo que queremos hacer es entender cómo funciona nuestro sistema nervioso, no solamente el cerebro, sino todo nuestro sistema nervioso en relación con el espacio. ¿Sí? Cómo se siente mi cuerpo, cómo percibe el entorno, cómo me siento yo en el espacio que estoy habitando. Y eso pues tiene muchísimas aristas porque tenemos diferentes tipos de personas, de personalidades, de enfermedades, de visiones de la vida, de experiencias. Entonces digamos que para cada persona el espacio puede transmitir un montón de cosas distintas. Bueno, y eso ahorita lo están aplicando en los proyectos que ustedes Sí. tienen. Mira, lo ideal es poder llegar a una personalización del espacio, de modo que yo pueda diseñar un espacio que sea específicamente para las necesidades que tú tienes, ¿cierto? Pero en vista de que nosotros construimos proyectos, digamos que más masivos, por decirlo así, no podemos hacer una personalización del espacio para cada persona. Pero lo que sí podemos hacer es identificar dinámicas o factores que pueden ayudar a que las personas tengan bienestar y que se promueva la salud de ellos mientras estén habitando esos espacios. Entonces lo que estamos haciendo en este momento es incluyendo todos esos temas de neuroarquitectura dentro de nuestros proyectos. ¿A través de qué? A través de un diseño consciente, a través de un diseño
que tenga una estimulación sensorial adecuada y bueno, un montón de Bueno, cosas ¿y más. qué es una estimulación sensorial adecuada? Explícanos un poquito, quiero que nos desgloses porque la verdad pues no conocemos del tema, entonces la idea es como aprender un poquito de todo eso que aprendiste allá. Bueno, mire, entonces tenemos el sistema nervioso, ¿cierto? Nuestro sistema nervioso está compuesto por el cerebro, por el resto de nervios que se irradian pues en el cuerpo, por la médula, y tenemos el sistema nervioso central, el periférico, que digamos que no sé si has escuchado el sistema parasimpático y el simpático. No. No, ok. Entonces el sistema parasimpático es el que te dice para, calma. Estás en un estado de calma, de paz, de tranquilidad, en un estado meditativo, ¿sí? Y está el otro que es el sistema simpático, que es el que hemos escuchado, que es en el que biológicamente nosotros reaccionamos ante los estímulos como si un león viniera detrás de nosotros corriendo. Entonces ese sistema autónomo que se despierta de Como la forma de reacción, pues. huida, ajá, de lucha o huida, ¿sí? Entonces, muchos de los estímulos que tenemos en el ambiente hacen que nosotros entremos en ese modo simpático y lo que queremos llevar a nuestro sistema nervioso es al modo parasimpático. ¿Por qué? Porque en ese sistema simpático lo que estamos haciendo es segregando cortisol todo el tiempo, entonces estamos en estrés, estamos en ansiedad, estamos en irritabilidad, y esto lo puede desencadenar muchas veces el mismo entorno sin que nosotros nos demos cuenta. Por ejemplo, a través del sonido. Si ves que cuando uno está en el tráfico empieza a sentirse irritado de tanto, de la bulla, Sí, de de las los luces, pitos, del de caos, de los la gente. carros. Eso mismo puede pasar, por ejemplo, en tu oficina. Tú estás sentado intentando trabajar y resulta que hay demasiado ruido alrededor y no te dejan concentrar. ¿Qué pasa con tu cuerpo? Sí, uno se estresa, sí, no sé, se Claro, contrae. y te puedes concentrar en ese estado. No, sale uno como de ese flow, pues cuando uno está concentrado y Exactamente. llega un ruido o algo Te exterior. distraes, entonces no hay un buen nivel de atención en ese momento, ¿cierto? Entonces, si pudiéramos llevar nuestro cuerpo a el sistema al parasimpático, entonces le vamos a decir al cuerpo es, tranquilo, estás en un estado de calma, puedes mejorar tu atención, tu concentración, no tienes que estar luchando, no tienes que estar huyendo, puedes sentarte y concentrarte en lo que estás haciendo. Y eso es lo que están ustedes tratando de reflejar en los proyectos. Sí, entonces en los proyectos lo que nosotros estamos intentando hacer es llevarle espacios de bienestar a las personas a través de lo que te decía, diseños de estímulos adecuados. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos sentidos crees que tenemos nosotros? Tenemos 1, 2, 5. Lo normal es que creamos que tenemos 5, que es la visión, el tacto, el gusto, el olfato y la audición, ¿cierto? Sí. Pero dentro de nuestro cuerpo hay un montón de sentidos adicionales. Se habla más o menos que hay pues por encima de 20, ¿sí? 20. Sí, 20. Que son, por ejemplo, la propiocepción, la equilibriocepción. ¿Qué es Entonces eso eso? es cómo se sienten mis órganos internamente, cómo está mi sentido del equilibrio, cómo está mi temperatura corporal, ¿sí? Cómo está mi sentido áptico. No es solamente lo que cojo, sino lo que siento en mi piel, ¿sí? Y lo que buscamos con el diseño es tratar de llevar esta estimulación sensorial al diseño. ¿A través de qué? Por ejemplo, dentro del concepto que estamos desarrollando del nuevo proyecto, que el proyecto se llama Serene, lo que queremos es evocar esa paz, esa tranquilidad que nos refleja el mar. Entonces incluimos diferentes elementos que nos hacen pensar en ese recuerdo del mar, ¿sí? Entonces es Serene. Sí. Ok. Mira, Dani, entonces, por ejemplo, esto es un espacio de zona social, ¿sí? Lo que quisimos fue reflejar el mar en la ciudad. Entonces, entendemos que no vamos a tener obviamente un mar en nuestro edificio, pero quisimos integrar elementos que sabemos que al cuerpo humano le hacen bien. Por ejemplo, elementos de biofilia. ¿Qué es la biofilia? La integración de diferentes elementos de la naturaleza dentro del espacio. No es solamente la integración de plantas, sino
otros elementos como la luz natural, por ejemplo. Todo el tema de maderas, piedras, agua, plantas, piedras que Yo también puedes pensaba ver que allá. biofilia era solamente las plantas, no. No se trata solamente de las plantas. De hecho, hay un criterio, desarrolló Terrapin Bright Green, que tiene 14 patrones en los que se integra la biofilia, que también puede ser, por ejemplo, a través de las formas. Entonces, como ves en la parte de arriba tenemos unas telas. Estas telas se van a mover con el viento, dando la sensación de que es una ola del mar. Okay. Y asimismo, entonces también vamos a tener una parte donde vamos a tener arena y piedras. ¿Para qué? Piedras para todo el sentido áptico y la arena también, para que tú te puedas sentar ahí, digamos que hacer una meditación, poner tus pies en la arena o en las piedras y poderte conectar con la naturaleza. Digamos que es como un oasis dentro de toda la ciudad, porque es un espacio de desconexión en el que tú te vas a conectar con la naturaleza. Evidentemente no tenemos un espacio ilimitado, gigante, esto es un rooftop, pero a través de este espacio podemos evocar muchos elementos de la naturaleza que sabemos que van a hacerle bien a las personas. Y que el cuerpo va a sentir, pues, como si estuviera en ese espacio. Exactamente. Entonces mira que, por ejemplo, acá tenemos presencia de agua. El agua, a simple vista, pues parece que fuera un elemento simplemente visual, pero realmente se ha demostrado que, por ejemplo, el sonido del agua o puede irritar o puede relajar, ¿sí? Si tú, por ejemplo, tienes un sonido de una goterita, gota, claro. de una gotera que está cayendo constantemente, ese no es relajante. Ese no es relajante, pero el sonido del mar está demostrado que sí es un sonido relajante. Entonces, eso es también parte de lo que queremos evocar, o una fuente de agua que transmite un ruido, puede ser un ruido blanco o un ruido brown, ¿sí? ¿Qué es eso? Son sonidos que digamos que nuestro cerebro se regula con ese tipo de ondas y le produce relajación. ¿Como las frecuencias? Sí, exactamente, son frecuencias. Entonces también, por ejemplo, mira todo el tema de la iluminación. Esto es una iluminación cálida, ¿sí? ¿Por qué tenemos una iluminación cálida? Porque no vamos a estar en un estado donde necesitamos una iluminación blanca o una iluminación neutra, como se conoce, que es para facilitar los procesos de concentración y atención, sino que antes lo que queremos es estar calmados, tranquilos, entonces por eso es que incluimos una iluminación cálida. Bueno, ahí tengo una duda, el tema de la iluminación, también, por ejemplo, en los apartamentos, sí, también influye. Influye muchísimo, lo ideal es que tú dentro de tu apartamento tengas la iluminación regulada con tu ritmo circadiano, no todas las personas tenemos el ritmo circadiano igual. Dependerá de cómo son tus hábitos también y cómo está tu sistema predispuesto. Entonces, ¿qué es el ritmo circadiano? El ritmo circadiano es, digamos que ese momento en el que tú te levantas, estás activo, tienes un periodo de atención, de estudio, de concentración, de trabajo, y durante el día ese ritmo circadiano va disminuyendo hasta que llega un punto en el que vas a entrar en fase de descanso, ¿cierto? Entonces lo ideal es que esa iluminación vaya acompañando tu ritmo circadiano. Entonces si yo acabo de despertarme, no me quiero despertar con una luz intensa en mis ojos, porque entonces eso me va a hacer sentir un estado de alerta inmediato, ¿cierto? Voy despertando, entonces mira que el sol en ese momento es cálido, el sol va saliendo y va saliendo tenue hasta que llega un momento como a las 7 de la mañana, en el que ya el sol está más brillante, luego a las 9 de la mañana está más intenso, entonces esa iluminación va cambiando conforme va necesitando más cantidad de luz en el día también. Entonces, si tienes un espacio con deficiencias de iluminación, lo ideal es que alrededor de entre las 9 y las 3 de la tarde tengas una iluminación ya más neutra o más blanca que te permita ese estado de enfoque, y después de las 3 de la tarde empieces otra vez con una iluminación cálida. A las 6 de la tarde ya estés siempre sí o sí con una iluminación cálida y no con luces azules o blancas, porque eso impide que se segregue la melatonina, que la melatonina es la sustancia que se encarga de generar el sueño y el descanso en el cuerpo. Entonces, si tú después de las 6 de la tarde tienes pantallas con luces azules o con luces muy intensas, vas a impedir que tu cerebro genere las hormonas que necesita para poder dormir. Muy interesante eso. Sí. Pero entonces, por ejemplo, una casa que tenga luces LED normal, ¿qué recomienda?
Lo que yo recomiendo es que se haga un juego de luces en el que tenemos unas luces cálidas y unas luces neutras, ¿sí? Y que esas luces sean dimerizables, o sea, que sean regulables. ¿Para qué? Yo en la mañana o en la noche, cuando estoy en el estado de que apenas estoy despertándome, o voy a entrar en estados de calma, de sueño, voy a dormir, enciendo, por ejemplo, yo tengo en mi casa una luz LED cálida en el espaldar de mi cama para poder, si me voy a sentar a leer o a meditar o a hacer algo como más tranqui ahí en mi habitación, enciendo esa luz. Si lo que quiero es un estado de alerta, de atención, de enfoque, entonces prendo las luces blancas. Ah, ¿Sí? ok. Entonces O siempre sea, no tener es como ese juego de descartar luces. pues las luces, por ejemplo, las luces LED, las luces blancas, sino saber No, cuándo utilizar cada exactamente. una. Cuándo utilizar cada una y lo ideal sería que pudiéramos regular la intensidad de la luz. Ah, muy interesante eso. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de los colores. Entonces, por eso te decía, la neuroarquitectura lo que hace es intentar ayudarle a las personas a regular sus estados de ánimo, a mejorar sus procesos de diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, una persona que es demasiado acelerada, hiperactiva, que siempre está como en ese agite, que es ansiosa, entonces lo que va a necesitar en su espacio son colores que lo lleven a la calma, a la paz, a la tranquilidad. Y por el contrario, una persona que tiene tendencias a ser melancólico, depresivo, lo ideal es que dentro del entorno podamos poner colores que le transmitan energía, vitalidad, alegría. ¿Sí me entiendes? Para Como todo los este tipo de cosas. hiperactivos, ¿cuál recomiendas? Mira, los hiperactivos son súper particulares porque no puedes ponerlo en un espacio demasiado tranquilo. O sea, un espacio ¿Se desesperan o qué? minimalista, claro, se van a desesperar, van a decir qué aburrición este espacio. No tiene vida, ¿verdad? Me quiero ir de aquí. Entonces, lo ideal es que tú tengas como un juego de cosas que la persona pueda, es una forma de disipar la energía, ¿cierto? Tengo un montón de energía adentro, necesito concentrarme, pero entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a poner una pelota antiestrés, que la persona pueda perfectamente estar haciendo su actividad, pero Y se pueda pueda. estar jugando con algo, Ok. teniendo una estimulación táctil para poderse regular, ¿sí? O de pronto incluir algo de aromaterapia que le ayude a entrar en estados de calma, por ejemplo, como la lavanda, se llama lanilol, la molécula que ayuda a estar relajar. en ese estado de calma, que lo contiene, por ejemplo, la lavanda, el laurel y otras plantas dentro de la naturaleza. Y, por ejemplo, los colores que le ayudarían serían el azul claro y el verde claro. ¿Por qué el verde es súper importante? Pues uno diría como que un color cómo puede transmitir realmente algo tan importante en nuestro cuerpo, y es porque nosotros venimos condicionados desde hace miles de años a convivir en la naturaleza, ¿cierto? Esto es un invento del hombre, todo este tema de tantas estructuras y tantas construcciones, esto es un invento del hombre, pero nosotros biológicamente venimos de miles de años habitando la naturaleza, por eso es que el verde nos transmite toda esta calma. Y para el melancólico, ¿qué colores podrían ser? Pueden funcionar colores más enérgicos, como por ejemplo un amarillo, un naranja, un rojo, que obviamente no podemos saturar el espacio con esos colores. Que no parezca pues un entonces, jardín infantil. Claro, porque entonces también vamos a estar como abrumados de probablemente tanta estimulación visual y nos vamos a cansar del espacio. Pero lo ideal sería tener un 10% de nuestros elementos con estos colores para que el cerebro como que diga, ay mira, vi esto, me activé, ay mira, vi esto otro. O sea, no necesariamente, no es que van a coger y van a pintar la pared, la pieza pues de no rojo. van a pintar las paredes de rojo ni nada de esas cortinas rojas, que eso se ve mucho. Bueno, pero hay algo que sí es importante, y es que, por ejemplo, se ha demostrado que la iluminación roja facilita procesos de descanso y de sueño en contraste con la luz azul. La roja es la que uno debe, pues yo veo que hay gente que usa la roja en la noche antes de dormir, o sea que sí es bueno, eso sí es cierto. Esa sí está demostrada que ayuda como con los procesos de Bueno, y tú alguna vez me contabas algo de, hay edificios enfermos, ¿qué es eso? Sí, Dani, pues básicamente los edificios enfermos son edificios que se han creado y que no se han tenido en cuenta diferentes condiciones, sean climatológicas, topográficas, en los que las personas
lo que termina pasando es que la gente se enferma en estos edificios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienen deficiencias, por ejemplo, en iluminación o en ventilación, o son espacios muy encerrados o con demasiados estímulos dentro del espacio y la gente termina enfermándose. ¿Te puedes dar un ejemplo de algo así? Por ejemplo, yo voy a ir a comprar mi apartamento ahorita. ¿Qué debo mirar? Primero que todo, tienes que tener muy claro cuáles son tus necesidades en el espacio, porque cada persona tiene necesidades distintas. Entonces, no es lo mismo un espacio para una persona que tenga daltonismo que para una persona que pueda ver toda la Gama de colores. Gama de colores, ¿cierto? No es lo mismo un espacio para una persona que tiene una discapacidad física o una discapacidad mental que una persona completamente sana, ¿sí? Entonces, lo más importante sería que cada persona, digamos, que tenga como su user persona o su buyer persona, como le dicen en el marketing, y es, voy a entender muy bien cuáles son mis necesidades a nivel socioemocional, si no es solamente la parte emocional, digamos, que pensando en mi personalidad, sino la parte social también. Necesito espacios de privacidad, necesito espacios de intimidad, necesito espacios de socialización, o soy una persona que no le gusta compartir con otras personas, ¿cierto? Lo que quiero es tener a mis gatos y ya, y no me gusta la socialización. Entonces, la parte socioemocional, la parte cognitiva también es muy importante, y la parte física. Entonces, en la parte cognitiva es, tengo un niño que es autista, tiene alguno de los rasgos dentro del espectro autista. ¿Qué necesita ese niño en el espacio para poder que se desarrolle bien? O tengo un abuelito que tiene Parkinson o que tiene Alzheimer, y así cualquier otra enfermedad. Entonces, identifico muy bien cuáles son mis necesidades y a partir de eso busco el espacio. Ya. O adapto el espacio de acuerdo a mis necesidades. Y a mi presupuesto también. También. Que para el presupuesto está San Pío. Ah, sí, sí. Necesita baratico, Grupo San Pío. Y bueno. Y bueno, y calidad y certificado. Bueno, síguenos contando qué más hicieron en Serene. Bueno, entonces, por ejemplo, en Serene, como acabamos de hablar de la parte de la integración social, para las personas es muy importante hoy en día todo el tema de networking, por ejemplo. Entonces, en el último edificio que terminamos, lo que hicimos fue separar un espacio dentro de la zona social para todo el coworking. Se les hizo un coworking, en los fines de semana es salón social, en las semanas coworking, se les adaptó con todo lo necesario, y digamos que con las administraciones se ha tenido pues un muy buen relacionamiento para poder que ellos hagan un buen horario y que la gente reserve y que haya como compañerismo entre las personas. Entonces se adaptó este espacio también para que, esa no es la imagen, pero digamos que para la interacción social se tiene todo el tema del barbecue y se tiene el gimnasio y el coworking, ¿sí? Para todo ese relacionamiento laboral que nos parece súper importante y que hoy en día hay tantas personas que hacen teletrabajo. ¿Qué otros elementos? Y yo también creo que no es lo mismo uno hacer el teletrabajo en una piecita, pues, en la casa, que lo que tú dices, uno también de pronto conectarse con estas, digamos que estas cosas que llegan a la sensación y todo eso. Así es. Hacen que uno de pronto pueda ser más productivo. Así es. Y adicional a esto, es que lo ideal es que nosotros siempre tengamos separados los espacios y las funciones del espacio dentro del hogar. Claro, es que no es lo mismo uno, por ejemplo, trabajar desde una piecita en la casa, o sea, si tenés un cliente o algo, no lo vas a recibir ahí en la pieza. Es mejor pues uno adaptarse como un espacio de estos, aparte de que como todos esos factores que ustedes agregaron para el tema sensorial ayuda pues también en el tema de productividad, creatividad. Así es, exactamente. Y adicional, porque mira, lo ideal es que nosotros tengamos los espacios dentro del hogar separados. Entonces, si tenemos una habitación, ¿cuál es la función de la habitación? Dormir, descansar. Y generar intimidad en la pareja, ¿sí? Y si yo tengo el escritorio y el computador al lado de la cama, ¿qué es lo que va a pasar con mi cerebro? Le voy a enviar señales contradictorias. O yo le estoy diciendo, este es mi espacio para trabajar, entonces ¿qué ganas me van a dar de estar con mi pareja? Si este es mi espacio para trabajar, entonces no voy a descansar completamente porque voy a estar acostado pensando
en estado de alerta pensando tengo el computador al lado, me voy a parar y voy a trabajar o voy a hacer alguna actividad que me quedó faltando, porque la realidad es esa, los seres humanos nunca terminamos al 100% todas nuestras actividades. Yo creo que siempre ninguno algo se acuesta pendiente. en la cama y dice, ay Terminé no, todo. qué relajo, terminé todo, no tengo nada para hacer. Pues eso no pasa, entonces como hacer esa disociación de los espacios, esa diferenciación de los espacios es supremamente importante. Entonces, que si vas a tener un espacio, digamos que son apartamentos muy grandes, realmente son apartamentos pequeños, son estudios o apartamentos de 2 habitaciones. Si tú vas a tener un espacio de descanso, que sea netamente para descansar. Que si no debe ir en una habitación. Que no debería ir en una habitación, lo ideal es que no haya un televisor. No. Pero sabemos que, por ejemplo, para las familias o para las parejas es súper importante ese tema de ver televisión o ver la película o lo que sea. Y eso a la larga pues fortalece el vínculo, que es lo que más nos interesa como seres humanos. Se sacrifica parte del descanso por las ondas que emiten los televisores, pero se fortalece el vínculo. Entonces ahí es unas como por que, otras. como que pero lo ideal entonces sería más bien, si puede tener su espacio de televisión aparte, sería lo ideal. Sabemos que muchas veces no se puede contar con esos espacios, porque los espacios no son tan grandes, cada vez los apartamentos son más pequeños, entonces es difícil. Pero se pueden diseñar muebles, por ejemplo, que escondan el televisor, ¿sí? Y eso ayuda. Importante tener un blackout, o sea, nada de cortinas translúcidas que no te permitan descansar al 100%. Muy importante también una buena almohada, un buen colchón, unas buenas sábanas, dependiendo de la temperatura en la que esté tu habitación y la temperatura de tu cuerpo. Sí, yo por ejemplo soy súper friolenta, yo siempre necesito una cobija, así está en Santa Marta, o sea, sin aire acondicionado. Sin aire acondicionado, pero hay otras personas que por el contrario, por eso te digo, es súper importante que la persona entienda muy bien sus necesidades. Entonces será importantísimo que tenga su aire acondicionado todo el tiempo. El piso. Lo ideal es manejar temperaturas entre 17 y 20 máximo. Ya siendo 20 pues una temperatura alta para dormir. El piso, hay que tener algo en cuenta, se puede cualquiera. El piso depende de dónde estés, porque si por ejemplo estás en un piso térmico frío, lo ideal es que no tengas por ejemplo pisos en concreto que retienen muchísimo el frío, sino que tengan por ejemplo pisos en madera que permiten hacer un aislamiento entre el suelo y la superestructura. O sea que la cerámica tampoco es ideal para frío. También retiene mucho frío, sí. Entonces, y bueno, y si uno no puede madera, un laminado sirve. Un laminado, sí. Un laminado, ponerle un aislante antes de. Pisos de PC de Grupo Sampido, buenísimo para eso. Buenísimo. Sí. Dani, entonces mira, te voy a mostrar un ejemplo de lo que hemos hecho. Resulta que cuando yo empecé a estudiar neuroarquitectura, mi mayor propósito fue enseñarle a la gente que con un espacio reducido puede hacer grandes cosas. ¿Por qué? Porque entiendo que no todos tenemos el presupuesto para comprarnos una mansión, una casa de 1000 metros cuadrados. Entonces, lo que necesitamos es poder adaptar los espacios para que el mobiliario sea flexible y que yo pueda tener diferentes áreas dentro de mi hogar. Este, por ejemplo, es un diseño para un proyecto de Airbnb. Nos parece súper importante hacerle un buen interiorismo ganador a las propiedades de Airbnb, porque finalmente es en esto en lo que tú te vas a destacar. O sea, tienes que aprender a jugar muchísimo con toda la parte sensorial del cliente que llegue para que pueda tener una buena experiencia, y además te tienes que destacar de la competencia. ¿Y cómo te puedes destacar de la competencia sin que la gente te haya visitado? A través de imágenes con un buen interiorismo, ¿cierto? Sí. Entonces, por ejemplo, acá lo que hicimos fue utilizar unos tonos neutros, beige, claros, obviamente para evocar todo este tema de descanso. Como vemos en el cuadro, tenemos una imagen abstracta que hace alusión a eso del mar, de la onda, que va y viene. O sea, los cuadros tampoco puede ser algo deliberado, todo tiene su significado. Mira, los cuadros, digamos que hay una parte muy importante en el cerebro, y es que hay formas de hacerle ilusiones ópticas al cerebro y darle a entender cosas sin que sea la realidad.
Por ejemplo, tenemos un espacio que es completamente cerrado, que no tiene ventanas hacia el exterior. Entonces lo que podemos hacer es jugar con esas ilusiones ópticas, con, por ejemplo, con los cuadros, dándole la idea de que hay una ventana donde yo puedo ver hacia el exterior. Entonces el cuadro casi que tendría que ser con la ventana, con la imagen exterior y acompañarlo interiormente de vegetación. O sea, a pesar de que yo Y de conscientemente sepa temperatura. pues que es un cuadro, como que el inconsciente Pero es asocia, que a ¿o qué? primera vista tú no te vas a dar cuenta que es un cuadro. O sea, Se lo tiene que ser muy ideal, real entonces. exacto, lo ideal sería que tú generes un espacio que casi que le digas al cerebro, estás mirando hacia afuera, o sea, estás mirando un exterior. Difícil. Entonces, así estás generando una ilusión óptica que lo que hace es transmitirle a tu cerebro la sensación de que estás mirando hacia el exterior, aunque no estés mirando al exterior. Acá, por ejemplo, nuevamente jugamos con el tema de las ondas, no sé si puedes verlo acá, Sí. en la madera jugamos con el tema de las ondas y el televisor es un televisor que se gira. Entonces acá permitimos que el televisor pueda ser usado tanto en La la cama. cama como en la sala, y obviamente la sala también tendrá un mobiliario flexible que permita hacer sofá, pues sofá cama, por si se necesita una cama adicional. Entonces, cuando tenemos espacios reducidos, digamos que esto es un reto incluso mayor que un espacio que es casi que un lienzo en blanco y yo puedo pintar lo que quiera. Pues no, a veces entendemos que no todos tenemos el presupuesto para hacer unas grandes obras y unas grandes construcciones, pero siempre hay que tratar de sacar el mayor potencial de cada uno de los espacios que tengamos. Bueno, y si yo quiero hacer esto en mi espacio, Sí, ¿qué me recomiendas? que contrates un buen interiorista. Nos puedes contratar. La pauta. No, pero realmente, digamos que lo ideal es que la gente puede, ahora se ve mucho que la gente quiere ellos mismos como de do it yourself, como que cada uno quiere hacer su propio diseño y está súper bien y me encanta que la gente sea tan curiosa como con este tema, pero lo ideal es que sí por lo menos paguen una asesoría. Sí, porque una Que se vez ve cosas asesoren en porque Pinterest sí. y cree que es muy fácil No, o no se adapta al espacio. exactamente. Incluso mira, por ejemplo, ayer estaba con alguien que me mostraba un diseño de una casa eh, y tenían unas áreas absolutamente desproporcionadas, o sea, unos baños gigantes, pero luego una zona de ropa chiquita y unos closets. Entonces yo era como, pero espérate, es que está bien que quieras hacerlo, pero por lo menos tengamos en cuenta las proporciones, ¿sí? Y en cuanto a proporciones, por ejemplo, sería importante considerar el tema de la ergonomía. No es lo mismo diseñar un espacio para ti que un espacio para mí. O sea, yo soy muy pequeña, tú eres muy alto. Entonces vamos a conservar las proporciones de acuerdo con las medidas de cada persona también. O sea, eso es importante cuando uno está pues construyendo. Ya el reto es más difícil definitivamente ya cuando hay un espacio pues Pero realizado. generalmente las cosas se pueden adaptar. Es como, Pues no siempre se pueden adaptar, pero lo ideal y es ahí es que donde es más importante, creería yo, la asesoría. Bueno, sí, en las dos, pero sí es importante tener esa asesoría y no simplemente basarse en, en maestro, imágenes hágame del esto mismo. de que bien Pinterest. Ah, sí, así es. No, súper. Así es. Kelly, definitivamente esto de la neuroarquitectura es muy interesante, obviamente como es una ciencia, pues hay mucho de qué hablar, pero este es un espacio pues como introductorio para conocer como lo básico, diría yo, de las cosas que tenemos que tener en cuenta y de pronto los que ya estén interesados en saber mucho más, cuéntanos dónde te pueden contactar. Bueno, pueden seguirnos en @holistic con K, Ahí se los vamos a dejar. Holistic Homes y @concretos y estructuras para los proyectos de construcción. Ahorita Serene, ¿en qué fase Sí, está? ya estamos en ventas y próximamente haremos otro lanzamiento. Este de Serene es en Sabaneta y el otro será en El Poblado. Para que aprovechen. Y dicen que van de parte de Grupo Sampi y les dan descuento. No, Dani, muchísimas gracias. Grupo Sampío han sido los proveedores por excelencia de nosotros desde hace 17 años. Toda la vida, sí, trabajando de la mano.
en equipo. ¿Y qué nos han comprado? Absolutamente todo. Todo. Todo, pisos, concretos, todo el acero se los compramos. Siempre llegan certificados, los concretos siempre al 100 o al 110% de cumplimiento. Nunca he tenido un problema con un concreto, o sea, no, espectacular todo siempre. Súper. Y Muchas recuerden que gracias. también los acabados también los pueden encontrar en nuestra sala de acabados en la sede principal, para que también lo tengas en cuenta, que en estos días nos pegamos una pasadita los dos por allá. Ah, sí, ¿Listo? claro que sí. Muchas Bueno, gracias, Kelly. gracias, Dani.